Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de DE en línea. Vamos en el 9º programa de DE en línea y este es el último de la primera temporada del año 2020. Así que muchísimas gracias por toda la audiencia que hemos tenido y por todos los programas que hemos podido realizar. Muchísimas gracias. Les cuento que así como comenzamos el mes de noviembre y hablando sobre la violencia contra las mujeres, este programa va a tratar sobre el femicidio, sobre la lucha contra el femicidio que han tenido distintas organizaciones y distintas personas desde el derecho que han luchado contra el femicidio. Contarles que este 19 de diciembre, por primera vez en Chile, se va a conmemorar el Día contra el Femicidio. Día que se conmemora gracias a las organizaciones de mujeres y además a la corporación, a la coordinadora 19 de diciembre, que estuvo luchando para que este día saliera y estuviera desde el Senado también. Este día busca conmemorar no solo a aquellas mujeres que son víctimas de femicidio, sino que también busca poder ampliar la tipificación del femicidio, seguir con la lucha de la conmemoración. Hoy estamos con dos personas muy importantes para poder hablar sobre este tema, y está Miguel Ángel Rojas, que es fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales. Bienvenido, Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es abogado y máster en Derecho Penal. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Saludos también a Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Saludo a Silvia, muchas gracias igual Silvia por aceptar nuestra invitación. Silvia es psicóloga y es activista de Las Violetas, así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces conversando con Miguel Ángel, preguntándole un poco, bueno, tú tienes un máster en Derecho Penal y de alguna manera la vida te debe llevar a trabajar en esta unidad de delitos sexuales, que debe ser muy complejo en realidad poder estar ahí. ¿Y qué necesidad detectas en este ámbito de los delitos sexuales? ¿Qué te hace llegar a dedicarte a esta área? ¿O cómo piensas tú que pudiste contribuir para estar en esta área? Bueno, a ver, más allá de una necesidad personal detectada, mis labores como fiscal adjunto están supeditadas a las destinaciones que se realizan en términos organizacionales al interior de la Fiscalía. Pero más allá de eso, la investigación de delitos sexuales desde mi punto de vista, y eso es lo que me ha motivado, lo que se ha detectado, representa un desafío enorme en distintos ámbitos, tanto en términos investigativos, que es la labor principal que realiza la Fiscalía a través de nosotros, los fiscales adjuntos, como también a través de la intervención en víctimas y testigos. Y cuando hablo de intervención me refiero a detectar aquellas necesidades, particularmente de las víctimas. Por ejemplo, resulta común encontrarnos con denuncias anacrónicas en la investigación de este tipo de delitos desfasadas en el tiempo, y ello de por sí representa una dificultad indagatoria que da cuenta de un enorme desafío en nuestra labor. Y es a partir de ello, para que una investigación tenga perspectivas de éxito y que en palabras simples no se transforme en la palabra de la víctima contra la palabra del imputado, resulta sumamente necesario establecer elementos que nos permitan sostener una factibilidad situacional o contextual en la investigación de dicho tipo de ilícito, con las dificultades que va cargando, porque como bien señalé, existe un gran porcentaje en la denuncia de estos delitos que se realizan incluso con 10 años de desfase desde que suceden estos delitos hasta que finalmente las víctimas se sienten capacitadas para realizar la denuncia. Y en este caso, si bien el testimonio de las víctimas es lo esencial, importante también va a ser el testimonio de testigos contextuales, pronunciamientos periciales y otros aspectos que permiten corroborar lo denunciado. Y ahora, cuando me refiero a la necesidad de las víctimas, me refiero a llevar una investigación de la mano con lo que en distintos momentos requiere una persona afectada de este tipo de delitos, evitando una nueva victimización. Yo creo que eso es esencial, buscando y descubriendo los momentos exactos cuando pueda prestar una declaración o someterse a pericias que implican nuevamente recordar lo sucedido, que evidentemente constituye una situación traumática. Y entiendo además que todas las modificaciones legales que han sido introducidas en este aspecto van en ese camino. Basta recordar, por ejemplo, la próxima entrada en vigencia de la entrevista única videograbada, que es la entrevista investigativa videograbada, que va a establecer que las víctimas declaren una sola vez en el contexto de la investigación. Bajo esa perspectiva, esas son las necesidades que la experiencia me ha entregado a lo largo de estos años como fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Sexuales, y que entiendo tienen que ir
siendo superadas a lo largo del tiempo, y es la misión que tenemos nosotros a la hora de desarrollar la labor que la Constitución nos ha entregado a nosotros como fiscales, que va de la mano no solamente con investigar, sino que también entregar protección a víctimas, a testigos, y también finalmente también ejercer la acción penal. Sí, la verdad es que es un tremendo trabajo el que ustedes realizan, donde también deben hacer un trabajo interno, personal, muy complejo también, de poder estar ustedes también muy bien para poder ayudar no solo a las víctimas, sino que también a sus familiares con quienes ustedes se encuentran y trabajan unidamente. Y No, Silvia, yo te quería hacer una consulta porque tú eres psicóloga, pero además eres activista. ¿Cómo llegas a formar parte de estas organizaciones feministas? ¿Cómo en algún momento desde tu rol de psicóloga decides formar parte de esta organización? Bueno, es que como bien dices, como... A ver, yo creo que son dos situaciones distintas o que van de la mano. La primera tiene que ver con el ejercicio profesional. Yo desde estudiante me involucré mucho en trabajo comunitario y más adelante empecé a interesarme por temas de infancia y bueno, como psicóloga es imposible se le quite la violencia. O sea, en todos los espacios profesionales me ha tocado enfrentar directamente o no situaciones de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas y niños. Por lo tanto, de alguna manera fue el asumir esta problemática como algo bastante transversal. Ya en la práctica, yo he trabajado harto tiempo también en infancia vulnerada, y claramente que esa experiencia te impacta. Pero y la institucionalidad, el por qué el activismo tiene que ver, te vas dando cuenta de que la institucionalidad tiene un rol, pero la sociedad civil tiene otra, y también hay muchos cambios que no van a partir específicamente por las instituciones, sino que tienen que ver con el diario vivir. Y la otra arista es que como mujer, claramente que también me siento identificada con ciertas situaciones de desventaja, de violencia y muchas veces también de inequidad. Entonces, si bien se puede decir que habemos mujeres que tenemos ciertos privilegios relacionados a la formación educacional, quizás al no haber vivido violencia extrema, pero claramente que esto es un tema que nos afecta a todas, o sea, y por lo tanto el activismo es una forma, diría yo, de sobrevivencia. Sí. Es que tú vives de manera, o que yo he visto y vivido en el ámbito profesional, pero también te toca a nivel humano y a nivel personal. O sea, yo he recibido muchas primeras relaciones de mujeres víctimas de violencia sexual en su infancia, mujeres adultas que después de muchos años y a raíz, no sé, de alguna situación relacionada al cuidado de sus hijos, develan por primera vez a los 40, a los 50, incluso he tenido develaciones a los 70 años. Wow. De mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en la infancia, por ejemplo. Entonces, es un problema, una problemática que es tan transversal, es tan importante y tan grande que claramente que es o te vuelves un poco más fría ante las situaciones o te intentas buscar vías de transformaciones que van mucho más allá del rol en concreto que uno puede hacer como profesional. Claro, de todas maneras. Es un tremendo trabajo y, como bien tú dices, es una decisión de vida que te traza y que te transforma respecto a decir, ¿sabes qué? Me hago cargo también de esto y me hago responsable y decido junto a otras mujeres también, y por qué no decirlo junto a otros hombres también, hacernos responsables de esto y hacer un llamado y también pedir no solo al Estado o al Poder Judicial, sino que también a la sociedad. Yo he leído varios testimonios de mujeres que plantean que la sociedad es muy responsable de los femicidios también, y te hace
estar más castigada cuando empiezan a preguntarte y a decirte, te dije que te separaras, ¿por qué te casaste con él o por qué estuviste con esta persona? Entonces finalmente van creando una doble victimización, van haciendo el proceso mucho más complejo, entonces todos somos responsables de apoyar, de ayudar, de contribuir y de no revictimizar a las personas que han vivido algún delito de violencia sexual o que a familiares de personas que han lamentablemente terminado en un femicidio. Y bueno, aquí hay algo que las organizaciones feministas, sobre todo aquí de la región, les ha llamado mucho la atención, y es que Miguel Ángel, tú has invocado, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará en algunos juicios. Entonces, al parecer tienes una mirada, no sé si feminista, pero has integrado la perspectiva de género en tus casos. ¿Nos puedes contar un poco en qué minuto decides integrarla, en qué minuto te das cuenta que es importante? ¿Es parte en realidad de tu vivir cotidiano o es parte de los juicios donde te ha tocado estar? A ver, lo primero que quiero remarcar al principio es que la institución en la que trabajo, que es la Fiscalía a nivel nacional y desde ya hace un tiempo, ha considerado la perspectiva de género en distintas investigaciones que constituyen episodios de violencia contra la mujer. Quizás en esta región ha tenido mayor notoriedad por el tema de algunos casos que han tenido una alta notoriedad pública. Sin embargo, ya desde hace bastante tiempo la perspectiva de género ha sido recogida en nuestra labor. Muchos colegas fiscales, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y eso lo quiero destacar, desde ya han obtenido múltiples pronunciamientos judiciales que han reconocido la perspectiva de género y que la perspectiva de género ha sido utilizada. Ahora, dicho esto, para que quede claro y que no se personalice la utilización de la perspectiva de género, sí quería dejar en claro que es la Fiscalía a nivel nacional que está utilizando este elemento. Particularmente yo, dentro de la Fiscalía, desarrollando las labores en la unidad de delitos sexuales, la he utilizado porque la violencia contra la mujer en el contexto de la violencia sexual es reconocida por distintas instituciones mundiales como una de las más graves afectaciones que puede sufrir una persona, pues, y eso está más que claro señalarlo. Por ejemplo, la ONU ya en el 93 señalaba lo anterior, o la Organización Mundial de la Salud en 2016 lo considera como un grave problema de salud pública. Hasta encontrarnos con instrumentos internacionales que han sido ratificados por nuestro país, que tienen la misma importancia que una ley, que es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención Belén do Pará. Bajo esa perspectiva, nosotros generalmente utilizamos ese tipo de instrumentos o ese tipo de insumos legales, porque para nosotros son elementos que deben ser incorporados, porque deben ser considerados no solamente para cumplir los deberes o las obligaciones que contrae nuestro Estado y nosotros como una institución pública, sino que también así lo ha sido reconocido también incluso por el Poder Judicial, cuando por ejemplo establece el cuaderno de buenas prácticas que debe incorporar la perspectiva de género en los pronunciamientos de su sentencia, y así como también lo hemos manifestado en distintas audiencias, que el incorporar la perspectiva de género implica también interpretar las normas jurídicas en ese sentido. Y en palabras más simples, cuando nosotros queremos incorporar la perspectiva de género, personalmente así lo veo, lo que queremos dar a conocer es que el análisis desde una perspectiva de género implica un análisis no desde el punto de vista de la víctima. ¿A qué me refiero? A perspectivas estereotipadas. Me refiero a cómo debió haber reaccionado, por ejemplo, la víctima frente a una agresión sexual. ¿Por qué bebió alcohol frente a esta agresión sexual? ¿Por qué fue a esta fiesta? ¿Por qué utilizó esa ropa? ¿Por qué se analiza la experiencia sexual de la víctima para efectuar ciertas alegaciones, generalmente por parte de la defensa? Sí. Lo que implica la perspectiva de género, y eso ha sido utilizado por nosotros como insumos y también particularmente en esta unidad, implica el reconocimiento de la fenomenología, por ejemplo, de las agresiones sexuales, por qué las denuncias son extemporáneas, entender los sentimientos que generan las agresiones sexuales es un elemento súper importante para entender a las víctimas y por qué declaran de cierta forma y por qué denuncian de manera tardía en la mayor parte de estos casos. Lo importante, particularmente en este tipo de casos en que nos encontramos, los operadores del sistema generalmente nos enfrentamos a instituciones que son más o menos anacrónicas y que tienen pensamiento
bastante, no sé si llamarlos anticuados, pero son pensamientos llenos de estereotipos. Sí. Lo importante, a mi entender, es hacer entender que la perspectiva de género no pone en tela de juicio principios que fundan el sistema penal en este caso, o por ejemplo el principio de inocencia a un imputado. Lo que permite la perspectiva de género desde nuestro punto de vista es entender el fenómeno que se está evaluando. En este caso, que es un ejercicio de poder, de violencia y sometimiento de la víctima, en este caso la mujer, en cada uno de estos casos, y si no la consideramos va a ser súper difícil entender la dinámica de ejecución de este tipo de casos, o bien la fenomenología básicamente de las agresiones sexuales, sea un abuso sexual o sea la violación. Lo que te entrega la perspectiva de género es un sentido de realidad, entiendo yo, de superar prejuicios y de superar este imaginario colectivo de cómo son este tipo de delitos y cómo deben desarrollarse. Y siento que esta perspectiva ha sido tomada incluso por nuestra legislación en ciertas modificaciones legales, comprendiendo estudios que ya vienen del año 90. Por ejemplo, en Estados Unidos, me acuerdo que en una de las últimas audiencias que me tocó, dentro de las circunstancias comisivas que involucramos frente a una agresión sexual, frente a un abuso sexual, dábamos cuenta que en los años 90 en Estados Unidos se hizo un estudio en que las mujeres víctimas de agresiones sexuales, frente a una agresión sorpresiva sexual, su reacción era quedarse inmóvil, no realizar nada. Y ese mismo estudio se hace en la primera década del año 2000, entre el 2000 y el 2010, y en más de la mitad de las mujeres que son víctimas de este tipo de agresiones que se quedan inmóviles frente a este tipo de situaciones. ¿Y por qué lo destaco? Lo destaco porque cuando nos encontramos frente a ese tipo de situaciones en nuestra legislación, hasta el año 2010, eso no constituía delito. ¿Por qué? Porque nuestra legislación exigía que la víctima de este tipo de casos se defendiera, que estuviese incapacitada para defenderse, es decir, tenía una mirada estereotipada de que la víctima frente a este tipo de situaciones necesariamente debía defenderse, y eso ¿qué significaba? No entender cómo sucedía este tipo de fenómenos. Y esto nos ha permitido comprender, nos ha permitido evolucionar frente a este tipo de situaciones. Y con esto termino, quizás me estoy alargando mucho, pero la verdad que... No, pero está bien, está bien. Me gusta harto y la verdad que me apasiona un poco, pero la otra vez estaba viendo, no sé si lo han visto, yo mezclo harto el tema de las películas con el tema, y estaba viendo una película biográfica y después también vi un documental de la jueza de Greenberg, que fue una de las primeras juezas que llega a la Corte Suprema en Estados Unidos. Y en la película se señala, y algo que me llamó bastante la atención, y cuando ella hablaba de los jueces, pero yo creo que eso se puede extrapolar a todos los intervinientes, los operadores del sistema. Y ella que decía que los jueces no deben resolver en virtud del clima del día, sino que deben resolver en virtud del clima de los nuevos tiempos. ¿Cachai? Y eso es lo que yo creo que nuestra legislación ha ido recogiendo y que nosotros como operadores del sistema tenemos la obligación de realizar. Bueno, eso, yo entiendo que tú dices que la Fiscalía efectivamente lleva tiempo incorporando la perspectiva de género. Quizás puede ser que los casos tuyos hayan sido más mediáticos y por eso sepamos más. Pero creo que eso también te hace mucho más empático cuando conversas con la familia, cuando expones en un tribunal, porque te hace comprender lo que le pasó a la persona en ese minuto. O sea, a mí me parece súper insólito que pensaran que por no defenderse, entonces no constituía un delito o no tipificaban este delito. O sea, cuando ponernos en el lugar del otro y pensar en cómo el otro reacciona es tan difícil, porque todos reaccionamos de manera diferente. O sea, yo no puedo decir cómo va a reaccionar una persona, cómo va a reaccionar otra, porque es tan difícil. Puedo decir ahora, no, si yo reaccionaría de esta forma, pero si me ocurre no lo sé. Entonces, finalmente, comprender, entender, estar ahí y explicar también desde la perspectiva de un otro es súper difícil, es súper complejo. Y en ese sentido me gustaría preguntarles a los dos, porque si bien es cierto tú, Miguel Ángel, tú haces un acompañamiento que es legal y que estás ahí con la familia y que buscan justicia, y tú estás como encargado de eso, y me imagino que esa responsabilidad también es súper, pesa harto, porque la familia está esperando un cierto dictamen, entonces eso es bien pesado. Pero Silvia, por otra parte, hace los acompañamientos socioafectivos, que eso también es súper complejo, el estar ahí con la familia, el acercarse, el empatizar, el poder tratar de consolar un poco el dolor que en realidad yo creo que difícilmente se consuela, sino que tú aprendes a vivir con una situación como esta y te vuelves activista precisamente para que no le ocurra a otra persona y sacas ese dolor y lo transformas en activismo. Pero me gustaría preguntarles a ustedes en términos
personales, en términos familiares, ¿cómo es esto? ¿Cómo ha sido para ustedes intervenir en estos delitos, apoyar y acompañar a las familias? Silvia, quizás puedas comenzar tú. A ver, bueno, una de las transformaciones tiene que ver con algo que decía Miguel Ángel antes, de este tema de los prejuicios y de las ideas sobre lo que debería ser una buena víctima. A mí me gusta utilizar ese concepto porque en el imaginario de nuestra sociedad hay ideas de buenas y malas víctimas. La buena víctima es la que como decía Miguel Ángel, la que se defiende, la que dice directamente no, la que no estaba en una fiesta tomando, sino que está, o sea, en el fondo, entre comillas, la mujer bien comportada. Y a nivel cultural, siempre, todos los delitos de género, la violencia de género en general está también basada en una sospecha, o está avalada en una sospecha que es muy generalizada hacia las mujeres, hacia, digamos que la moral dudosa de las mujeres, de esta tendencia a mentir, a engañar, ¿no? Que igual uno puede ver como en diversos casos, como del cuestionamiento hacia la víctima, su comportamiento previo, que cuántas parejas ha tenido antes, ¿no? Y bueno, respecto, haciendo el link con el acompañamiento, efectivamente, en el acompañamiento lo más importante, y desde una perspectiva feminista, es la mirada del yo te creo. Ya del te creo, te acompaño y no cuestiono tus características en una situación en que tú has sido vulnerado en tus derechos, ¿ya? Ahora, por lo mismo, nosotras no podemos pensar que, primero, que todas las mujeres que nosotros acompañamos son mujeres perfectas o son feministas, muchas de ellas no lo son, tienen otros procesos, ya tienen otras ideas, tienen otras maneras de pensar, y al acudir a nosotros muchas veces acuden en el fondo necesitando un apoyo social que un poco baje la presión que ejerce el resto de la sociedad, o que también disminuya estos factores de riesgo que están asociados al escrutinio público, a la sanción social, porque una de las cosas que es más importante, además, que dificulta mucho tanto las denuncias como la búsqueda de ayuda, es no sentirse apoyadas, no sentir que se les cree y además sentirse sancionadas, claro, ya por no cumplir ciertos patrones o cánones propios a un estereotipo deseable de la sociedad. Sí, me quedé pensando porque en realidad hay un prototipo y un estereotipo de mujer, cómo uno tiene que ser, cómo uno tiene que comportarse, la mujer delicada, el sexo débil. Entonces, claro, efectivamente después cuando ocurren estos delitos hay un prototipo mucho mayor de cómo debería ser, claro, como víctima. Sí. Miguel Ángel, ¿cómo es para ti en términos profesionales, personales, toda esta temática? Intervenir en este tipo de delitos, dos cosas se me vienen a la mente. O sea, primero, que genera una gran responsabilidad, particularmente en el sentido de evitar que la víctima pase nuevamente por un proceso traumático, de evitar que sea nuevamente victimizada, básicamente eso. Porque si lo miramos de manera bastante abstracta, nosotros requerimos en el fondo, para poder acreditar y tener perspectivas de éxito, es que la víctima en la investigación nos relate lo sucedido, que se recuerde ojalá con el mayor detalle posible, y también que declare frente a un tribunal, porque su declaración es sumamente importante. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, tal como está establecido el sistema, no es amigable para las víctimas. ¿Por qué? Porque necesariamente requiere que las víctimas recuerden este proceso, como bien dije, que es sumamente traumático. Claro. Pero más allá de eso, cuando se logra superar esto, con un éxito en la investigación, con una respuesta exitosa del sistema respecto de las pretensiones de la afectada, personalmente para mí constituye una satisfacción en el sentido de aportar, aunque sea con un granito de arena, en el proceso reparatorio de la persona afectada. Porque esta responsabilidad de la cual yo hablaba en un principio
corre de la mano con el sentido de que uno es la cara visible para ella del sistema y nosotros somos como Fiscalía quienes debemos prestarle todo el apoyo, ya sea de manera personal como fiscal o el fiscal a cargo de la investigación y también como órgano encargado de detectar cuáles son sus necesidades a través de la unidad de víctimas y testigos con la que cuenta la Fiscalía Regional. Miguel Ángel, yo tengo una duda porque, bueno, se ha tipificado lo que se entiende por femicidio, pero hay otras aristas que no se han tipificado, por ejemplo, como que el agresor decida dar muerte a los hijos para violentar a las mujeres o como un crimen de odio hacia las mujeres. Eso no está constituido como un femicidio. ¿Hay opciones de que eso se amplíe? ¿Qué es lo que se entiende finalmente por femicidio? ¿Cómo está tipificado en la ley? ¿Nos podrías contar un poco en términos simples? Sí, sí. Bueno, en términos bastante simples, y aquí yo creo que es importante recurrir a la historia de la ley, en el fondo, por qué se introdujo este tipo penal. Es el tipo penal de femicidio que se introdujo el año 2010, si mal no recuerdo. Tenemos que entenderlo como todo asesinato en que las víctimas, en primer lugar, sea cónyuge, conviviente o cualquier mujer con la que el agresor estaba o haya estado ligada en alguna relación afectiva. Eso era en un comienzo, ¿ya? Y a lo largo de la tipificación, que desde mi punto de vista sí significó un avance, no completo, pero sí significó un avance, fue perfeccionándose con el tiempo hasta llegar a este año, el año 2020, me parece que en el mes de marzo, donde se publica y promulga la ley conocida como Ley Gabriela, y particularmente lo relacionado con la calidad de víctima. Básicamente lo que establece este perfeccionamiento de la ley, el establecimiento de nuestra legislación, o sea, el establecimiento de nuestra legislación de la razón de género como elemento distintivo en la muerte de las mujeres, y no haciendo una distinción en cuanto al contexto en que se ejecute, sea intrafamiliar o cometido por cualquier hombre. Ese es básicamente lo que significa el femicidio, y en términos bastante simples, cómo se fue desarrollando la tipificación de este delito, partiendo del año 2010 a llegar a principios de marzo del año 2020. Y lo importante es establecer, y por qué entiendo que ha ido evolucionando la tipificación del delito, porque ya con la nueva tipificación o el perfeccionamiento que nos entregó la modificación legal del año 2020, los bienes jurídicos que va resguardando este tipo penal no van solamente de la mano de la vida humana de la mujer como bien jurídico tutelado, sino que también va de la mano con la igualdad material que debe existir entre hombres y mujeres, reconociendo en el fondo, entiendo yo, de manera implícita, que el femicidio constituye una grave vulneración a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de la víctima. En palabras bastante simples, bueno, existen varios tipos de femicidio, pero en definitiva lo que hace la modificación legal es reconocer tanto el femicidio íntimo como el no íntimo en cuanto a las relaciones que existen o la vinculación que puede existir entre víctima e imputado. ¿Eso quiere decir que las relaciones de pololeo también se constituyen como femicidio? Exactamente. Bueno, eso fue una de las cosas que introdujo, pero también el 390T también introdujo aquellas situaciones en que no existe una vinculación afectiva. Perfecto, porque eso era algo que hace mucho rato se estaba pidiendo, porque veíamos cómo había mucha violencia contra las mujeres en los pololeos y no había nada que lo tipificara o que resguardara estas relaciones que no son relaciones legales, sino que son relaciones afectivas. Y con respecto a la muerte de los hijos, ¿eso sigue considerándose un parricidio? Exactamente, como un parricidio, igualmente es considerado una figura agravada de homicidio por el lazo de parentesco que existe, pero entiendo que tienen que existir ciertos elementos para perfeccionar la normativa, perfeccionar el avance de nuestra legislación en este tipo de materias para comprenderlo también y indagarlo, quizás no comprenderlo como un tipo penal autónomo, pero sí comprenderlo quizás como una circunstancia agravante cuando se acredite que sea también para ocasionar un tipo de violencia contra la mujer. Sí, que es lo que se ha visto en realidad en los casos, lamentablemente en los casos que se ha visto de muertes de menores, se ha visto que ha sido... los menores para ocasionar alguna... Sí, lamentablemente eso es algo que sí se ha visto. Silvia, desde la mirada feminista,
¿Se puede pensar en el femicidio como una violación a los derechos humanos? Bueno, Miguel Ángel respondió un poco eso, así que ¿qué nos puedes decir tú? O sea, claramente que sí. Primero porque ya como lo hemos dicho o como se ha conversado anteriormente, esta es una problemática muy profunda, muy arraigada en nuestra sociedad, que tiene que ver, bueno, el femicidio es el crimen último de un espectro gigante de violencia, o sea, que va desde el acoso sexual callejero, que pasa por el abuso sexual, la violación, la violencia laboral y un montón de otros tipos de violencias que se sufren en el cotidiano. Por lo tanto, también el femicidio constituye, bueno, primero un asesinato por razón de género, que puede ser, como bien decía Miguel Ángel Tato, dentro de una relación de pareja, pero también puede ser en el ámbito público, porque ya sabemos de las situaciones en que las mujeres van caminando por la calle, son violadas y son asesinadas. Ya por el hecho de ser mujeres, de ser un cuerpo feminizado que está en la calle a la luz de esta disponibilidad de la que algunas personas en esta sociedad creen que estamos solamente por ser mujeres. Por lo tanto, además del efecto directo que hay en las víctimas, también hay un efecto hacia y un mensaje hacia el resto de las mujeres, porque también podríamos hablar de que los femicidios también son crímenes de odio que tienen como objetivo generar un mensaje, generar terror, ¿ya? O sea, esta idea de que las mujeres sí tenemos miedo de caminar en la calle a altas horas de la noche, de que es posible, no solo que algunas, sino que muchas mujeres puedan vivir situaciones de violencia e incluso llegar a ser víctimas de un crimen o de un delito tan grave. Es un mensaje también que se nos entrega, entonces también de alguna manera pretende nuevamente normar el comportamiento, dar señales respecto a estas relaciones de poder que forman parte de la sociedad, y son las cosas que nosotras queremos cambiar. O sea, porque hablamos de que las leyes son una parte, el derecho es una parte, claramente que las instituciones siempre están un poquito más atrasados que algunos... más atrasada de lo que a nosotros nos gustaría, pero lo que nosotros queremos impulsar son cambios estructurales y tiene que ver con cambios culturales, las maneras de pensar, para que efectivamente este mensaje de odio y de miedo hacia las mujeres deje de ser parte de nuestra cotidianidad. Entonces, efectivamente, el femicidio es un atentado hacia los derechos humanos. Por algo también existen estos instrumentos que específicamente hablan de la violencia hacia las mujeres, porque es una problemática gravísima y que no le afecta a un grupo pequeño de la humanidad, nos afecta a la mitad de la humanidad. Entonces, yo creo que, bueno, cualquiera de nosotros... quizás incluido hasta Miguel Ángel, sabe que por el hecho de ser quienes somos, no estamos exentos a ser víctimas de la violencia de género, porque tenemos hijas, tenemos sobrinas, y claramente que uno sabe que el peligro es real, o sea, el peligro es real, y que no tiene que ver con el comportamiento, ¿no?, de la víctima o no, sino que es real, es posible. Sí, de todas maneras. El riesgo es real, el miedo es real también, incluso en la forma en cómo decidimos vestirnos para salir a la calle, en cómo nos pintamos, en cómo nos maquillamos, en si miramos a alguien o no. El riesgo es real, y la forma en el miedo que tenemos, cómo nos condiciona diariamente, eso también existe. Y de eso mismo, Silvia, quería comentarte, porque históricamente, desde que empezaron las movilizaciones feministas, porque grupos feministas han existido siempre, y siempre han habido cambios desde las miradas feministas.
Pero parece que este último tiempo ha tomado como mayor auge, como mayor ímpetu, se ha escuchado más la voz de las mujeres, más organizada, y se ha juntado también con algunos otros grupos que yo siento que se sentían como a lo mejor un poco más excluidos y como que las miradas feministas fueron como integrándolo. Entonces desde eso me gustaría que nos contaras un poco cómo las organizaciones sociales, los movimientos de mujeres han hecho que el sistema judicial vaya acercando otras miradas, vaya aceptando otras miradas y se vaya modificando. Yo sé que es una lucha compleja y que ha costado y que le ha costado a muchas, muchas, muchas mujeres en términos emocionales, familiares, afectivos, pero sigue siendo una lucha hoy en día, pero han habido cambios y se han escuchado y se han modificado desde las perspectivas de trabajo en las universidades a la sociedad civil, o sea, han habido cambios. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta relación que han tenido con el Poder Judicial. Bueno, la verdad es que a nosotros nos ha tocado un rol de interpelar muchas veces, de salir a la calle y ganarnos afuera de la PDI y exigir una investigación más acuciosa, exigir muchas veces a los fiscales la reapertura de investigaciones. Bueno, en esta región y en esta ciudad en particular tenemos el caso emblemático de Ginny Sandoval. ¿Ya? En ese sentido yo creo que es un caso que nos toca a muchas porque la familia empezó estando muy muy sola, si bien las instituciones, sobre todo la unidad de víctimas y testigos, apoyó principalmente a la mamá de Ginny desde un principio, claramente que la investigación demoró muchísimo, y nosotros salimos a la calle muchas veces, interpelamos muchas veces y sabemos que en muchísimos casos la connotación social, la presión social sí sirve. Yo, trabajando en el ámbito de infancia, sé que muchas causas son desestimadas. Tengo situaciones, yo trabajo en temas de explotación sexual infantil y muchas situaciones gravísimas de explotación sexual quedan en nada, o sea, sabiendo dónde está la víctima, sabiendo dónde está el victimario, y no sucede mucho, porque también se entiende que hay algunas situaciones que son difíciles de demostrar, costos también a nivel institucional que muchas veces no se quieren cubrir, porque en realidad el dolor de la familia solamente lo sufre la familia. Entonces yo creo que nuestro rol ha sido interpelar, ha sido estar presente, hacer presión, claramente que esto empuja a que las instituciones se muevan, y esto creo que va más allá del quehacer personal o que puedan realizar algunas personas parte de las instituciones, porque las instituciones del Estado son bastante rígidas, sí, de procesos muy lentos de cambio, por lo tanto ya sabemos que lo que empuja a hacer transformaciones son en gran parte los movimientos sociales, y nosotras hemos hecho mucho esfuerzo, y aquí estoy hablando por muchas personas, sobre todo mujeres jóvenes que hoy en día, además con los movimientos universitarios, han impulsado como una nueva fuerza del feminismo. Sí. ¿Ya? Pero claramente que hay que estar ahí, pidiendo ir corriendo la cerca cada vez más. Nosotros sabemos que ninguna lucha se gana, ninguna transformación se logra si no se pelea. Sí. Y esa es como la postura que tenemos la mayoría de nosotras. Vamos a querer siempre más derechos. El tema de los derechos humanos no es una meta acabada, es un camino también. Sí. Siempre vamos a querer más. Es que siempre falta más, uno se va dando cuenta en la medida que van ocurriendo los juicios, la medida que van pasando, porque ojalá nunca tuviéramos que llegar a un juicio, o sea, ojalá nunca tuviéramos que llegar a un femicidio, que nunca llegáramos a esto. Estamos tan al debe con el tema de la educación, no tenemos educación sexual en los colegios, no tenemos educación con perspectiva de género en los colegios, entonces vamos muy al debe, vamos muy atrás. Llegamos a la universidad de repente a hablar de esto, pero ya estamos atrasados 20 años, 18 años en poder incorporar en los niños la perspectiva de género. Entonces es complejo en realidad, pero yo creo que yo tengo la esperanza de que las nuevas generaciones nos vayan haciendo movilizar y nos vayan movilizando mucho más.
Y desde eso, Miguel Ángel, bueno, desde lo que comentaba Silvia, que me imagino que también tú lo has visto y en algún momento a lo mejor has estado ahí viendo cómo los movimientos feministas están afuera de la PDI o en distintos lugares solicitando justicia para algunos casos específicos, para la gran mayoría, diría yo, de mujeres. ¿Cómo tú ves entonces estos avances de las demandas del movimiento feminista y de mujeres? ¿Cómo crees tú que es el impacto en el sistema judicial, en mira los delitos sexuales y en los femicidios? Mira, más allá del sistema judicial o del Ministerio Público, que creo que para que cumplan su rol conforme a lo que las normas le han entregado, acerca de la Constitución le han entregado para que se cumpla este Estado de Derecho, que deben ser independientes. Personalmente creo que los movimientos de estos tipos respecto a estos tipos de violencia, particularmente contra la mujer, han otorgado una visibilidad completamente necesaria y que quizá, no obstante la gravedad de los hechos, hasta hace un tiempo no muy considerable no existía. ¿Ya? Y eso ha servido y creo que ha sido utilizado para que distintas instituciones que llevan mucho tiempo en vigencia, como por ejemplo el Poder Judicial, instituciones que operan en el sistema, vayan reconociendo la perspectiva de género, vayan reconociendo este tipo de hechos, la violencia contra la mujer, como elementos importantes en su actuar y los internalicen. Por ejemplo, y en más de alguna audiencia, tanto el Poder Judicial como nosotros hemos invocado el cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género a la sentencia, que es un documento súper importante que emitió el Poder Judicial hace unos años atrás, y que da cuenta, en el fondo, de que la violencia contra la mujer da cuenta de una circunstancia de discriminación y que es deber del Estado, a través de sus operadores, actuar con la debida diligencia. Y cuando hablo de la debida diligencia, en cada una de las funciones, tanto en resolver ciertos casos respecto al Poder Judicial o como investigar en el rol que cumplimos nosotros. ¿Pero con qué objeto? Con el objeto de prevenir, investigar, sancionar, castigar, pero yo creo que el punto está en prevenir. Tenemos que llegar a ese elemento. Y yo creo que aquí hay otros factores también que juegan, y tú diste en el clavo también, que yo creo que la educación, estamos al debe como sociedad en cuanto a la educación. Y estamos al debe en distintos aspectos, en el fondo, de cómo criar a nuestros hijos respetando las diferencias, cómo criar a nuestros hijos respetando. Yo creo que ese es un elemento sumamente importante, es cómo criar a tus hijos libres de prejuicios. Yo creo que ese es algo importante, y yo creo que solamente a través de eso nosotros vamos a poder evolucionar como sociedad, que como sabemos la sociedad chilena, ya esto es una opinión completamente personal, fuera de mi cargo de jurídico, estamos bastante al de respecto a eso. Sí, yo también lo creo. Y también creo que la educación es el camino, o sea, que nos abramos y que podamos de alguna manera que este sistema educativo se quiebre en algún momento y podamos ir entregando herramientas y nuevas formas. Y de alguna manera tenemos que evolucionar, como dices tú, a una sociedad más justa, más equitativa, una sociedad sin miedos. Y desde eso te quería preguntar, a ver, han habido muchos prejuicios, muchos juicios de valor respecto al rol de los fiscales, principalmente los femicidios, sobre la revictimización, la forma en cómo tratan los casos. Ha habido ahí como harto revuelo y se ha escuchado mucho. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser el rol que tiene que tener la Fiscalía en los casos de femicidio? A ver, yo creo que aquí quiero tomar unas palabras que Silvia señaló antes. El femicidio, yo creo que debe ser entendido de manera distinta a otros tipos penales, pero más allá de las diferencias o las características particulares en cuanto a la tipificación que lo diferencia de otro tipo de delito, la muerte violenta de mujeres cometidas por hombres, creo yo que, y la tipificación de este tipo de figuras, de esta figura particularmente, y cómo ha ido evolucionando, permite nombrar y visibilizar la máxima expresión de violencia contra las mujeres basada en su género. Existe una gran cantidad de delitos que son
podríamos considerar de menor entidad, pero como dijo Silvia en algún momento de a lo largo de esta conversación, el femicidio constituye el más grave, es la máxima expresión de violencia cometida por un hombre contra la mujer respecto de un episodio de violencia basada en el género. Y el entendimiento de esta figura implica conceptualizar, comprender este concepto en términos generales, trayendo aparejada la generación, desde mi punto de vista, de conciencia en la sociedad sobre las consecuencias de las relaciones desiguales, porque esto claramente se basa en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y a partir de eso, a través de esa comprensión que creo que debemos tener todos, debemos desarrollar nuestras labores en ese sentido de comprender esa situación, esa fenomenología. Como en todo delito, nuestra misión en cuanto a investigar, en cuanto a dar protección a víctimas o testigos, en cuanto a ejercer la acción penal, debe ser efectuada comprendiendo la particularidad de este tipo de casos. Y tal como ya lo hemos señalado latamente a lo largo de esta conversación, ese rol debe ser ejercido, entiendo yo, de una manera bastante especial, con la debida diligencia como se establece en distintos instrumentos internacionales, considerando la perspectiva de género, que es un insumo esencial para poder comprender la fenomenología. Comprender la fenomenología es importantísimo a la hora de llevar una buena investigación, de poder llevar un caso a juicio, de poder tener cerca a la víctima durante todo el proceso indagatorio, que muchas veces se extiende en demasía y cuesta mantener a la víctima pegada al proceso. Se entiende por qué, pero la idea es que, entendiendo la fenomenología de este tipo de delito, la víctima esté apegada al proceso y pueda comprender que su declaración o que ella esté con nosotros a lo largo de este proceso es sumamente importante. Quizás ahí falta un trabajo más de la sociedad, o sea, de organizar más, porque cuando se inicia un proceso judicial que es súper desgastante, que es muy complejo y que a veces pasa que es muy costoso para las familias, cuando quieren incorporarse y ser parte y tener como el acompañamiento de las organizaciones feministas, yo siento que eso hace que las mujeres tengan, o las familias de las mujeres también tengan una mayor seguridad de que van a seguir con el juicio, porque tienen a alguien que los está apoyando, que los está escuchando, que está con ellos. Son más personas. Quizás también falta que no solo sea que sea una dupla, por ejemplo, un psicólogo, un asistente social que esté con ellos desde el sistema judicial para poder trabajar en una intervención con ellos, sino que también falta que sea un grupo completo, humano, que los esté apoyando, que esté con ellos, porque es complejo en realidad cuando hablamos 2, 3 años, 5 años, y lo único que quiere la persona es poder terminar con esto, o sea, cerrar este proceso. No puedes hacerlo si sigues con el juicio. Yo entiendo que hay procesos que son largos y que cuestan, pero es muy, muy delicado pedirle a alguien que quiera estar tantos años en un juicio como este. Y por otra parte, tengo dos preguntas en una en realidad, y me cuestiono un poco. Yo soy trabajadora social y me ha pasado mucho que cuando hay delitos sexuales o cuando hay maltrato, violencia intrafamiliar, uno siempre le dice a la mujer, bueno, vamos, te acompaño, vamos a buscar, ponemos la denuncia y todo, pero en esa parte la dejamos sola. Porque si miramos los indicadores, miramos las investigaciones, miramos y estudiamos, todas las mujeres que han fallecido en manos de sus parejas o exparejas son mujeres que tenían denuncias puestas. Entonces, al final, a veces a mí me pasa como profesional que digo, ¿qué hago? Porque le digo que haga esto, pero yo sé que esto va a generar que sea peor todavía, que el agresor esté peor y que podamos terminar en un femicidio, porque parece que el sistema falla en algún momento, falla en algo. Hay partes que no están para contener ni a las mujeres ni a sus familias. Entonces, ¿en qué falla? Hemos visto en la pandemia igual ahora el aumento de femicidios. ¿Hay algo que está fallando ahí? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cuál es tu visión, Miguel Ángel, de dónde falla en realidad? ¿Dónde estamos mal? A ver, yo creo que más que hablar en términos generales, tal como se presentan los casos, yo creo que el análisis debe ser casuístico y hay que analizarlo caso a caso, porque hay distintos factores que involucran factores característicos que involucran cada una de las denuncias. Hay características particulares en la relación que tiene una víctima con su grupo familiar, etcétera, distintos contextos en que se van desarrollando los episodios de violencia.
pero no nos podemos olvidar de que, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos con un gran porcentaje de casos de retractación, que es un fenómeno natural en episodios de violencia intrafamiliar, en que luego de efectuar la denuncia, por distintos factores, incluso puede ser por quizás la poca, no sé cómo señalarlo, pero la poca empatía que pueden encontrar dentro del sistema. Las víctimas desisten de querer continuar con la denuncia e incluso llegan a señalar de que los hechos no fueron tal como ellas los denunciaron y que todos los hechos fueron mentiras y que quieren volver al tiro con su pareja. Existen distintos factores, hay casos en que necesariamente tiene que volver con su pareja o con el agresor. ¿Por qué? Porque depende económicamente de él, y eso hace nuevamente más marcada la situación de desigualdad o de diferencia que existe entre una víctima y el imputado. Pero como lo señalamos en algún comienzo, yo creo que necesariamente lo que hace falta desde mi punto de vista es educación, y además de una educación a nivel primaria o a nivel de infantil, sino que también una educación a nivel de capacitación también de todas las instituciones, porque si bien es cierto, eso existe, no creo que sea suficiente para llevar a cabo esa contención o esa ayuda o esa detección de necesidades que tienen las víctimas en distintos casos particulares. La idea es, yo insisto en eso, comprender el fenómeno. Y eso muchas veces, en eso muchas veces estamos al debe. Pero como lo señalamos también, desde la pandemia, si bien es cierto, como tú dices, hay distintos estudios que dan cuenta que esto ha aumentado. Nosotros como Fiscalía, nuestra labor ha seguido siendo intensificada. Se han obtenido, y esto no ha sido muy publicado, pero se han obtenido múltiples sentencias a lo largo de este periodo de episodios de agresiones sexuales, de femicidios frustrados, de femicidios, de agresiones entre parejas, con víctimas retractadas. Y ese ha sido un fenómeno. Recuerdo dos casos, uno que pasó en Angol este año y otro que pasó acá en Temuco hace un par de meses, en que fueron condenados a penas bastante altas y penas efectivas, en que las víctimas en juicio han señalado que los hechos no sucedieron tal como los denunciaron en su oportunidad. Pero la Fiscalía realizó una labor que permitió acreditar esos hechos a través de otros medios de prueba y se dio cuenta a través de esos antecedentes de que lo que nos encontramos ahí era con un fenómeno de la retractación, lo cual no implicaba que los hechos no sucedieron, sino que más bien era un fenómeno lógico de que se da en episodios de violencia intrafamiliar. Entonces eso, yo creo que por ahí está el tema. A lo largo de la pandemia se han intensificado la petición de medidas cautelares frente a cierto tipo de denuncias. Si bien es cierto, yo creo que también ahí hay que hacer una labor en cuanto a hacer efectivas esas medidas cautelares, pero también existe un gran porcentaje y un estudio que se ha hecho de la Fiscalía que a lo largo de esta pandemia también se han intensificado eso. ¿Por qué? Porque los episodios de violencia al interior de la familia ha crecido producto de estos periodos de aislamiento, cuarentena que se han producido a través de la pandemia. Sí, de todas maneras. Bueno, se ha escuchado poco, quizás no. Bueno, es que también ahí nunca se sabe. Tampoco podemos andar comunicando todas las cosas que ocurren porque podemos dar ideas que son inadecuadas para un montón de gente que está ahí escuchando. Pero sí se han hecho, se ha tratado con la cantidad de personal que hay, que no es mucha tampoco, colaborar y estar ahí, porque finalmente lo que hemos visto en la pandemia, claro, el hogar no es un lugar seguro para muchas personas. Entonces ha sido un periodo en el que se ha tenido que intensificar los procesos de intervención. Silvia, ¿cómo ves tú lo que le preguntábamos recién a Miguel Ángel? Yo me imagino que tú tienes mucho que decir desde la perspectiva de psicóloga. Bueno, hasta ahora igual hemos hablado mucho desde la perspectiva penal, ¿no? Como del castigo, pero también en lo que falla es la protección a las víctimas, ¿ya? O sea, a nivel, por ejemplo, yo trabajo harto a nivel de tribunales de familia. Yo creo que no solo falla primero no solo falla la persecución penal o falta mucho para que estos delitos que son previos a los delitos más graves que están relacionados a violencia intrafamiliar sean correctamente sancionados,
sino que también el tema de la protección a las víctimas, o sea, el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento, el adecuado control, también el acceso al poder realizar una buena denuncia, a que tu denuncia sea recepcionada de manera adecuada, que hemos visto un montón de casos y yo he acompañado también a víctimas a hacer denuncias donde efectivos policiales empiezan a cuestionar sus relatos, ¿ya? Entonces, y una persona que está en situación de victimización, claramente que va a tener menos herramientas también para defenderse en ese momento. Y bueno, el tema de la violencia intrafamiliar es un tema, yo diría que es otra pandemia, o sea, se conviven con dos pandemias y no lo digo yo, lo dicen a nivel, lo han dicho muchos especialistas, o sea, la cantidad de personas que viven violencia intrafamiliar, la cantidad de niñas abusadas sexualmente al interior de la familia, niñas y niños, tiene características pandémicas prácticamente. Por lo tanto, claramente que el sistema de protección no va a abasto y tampoco se adecua a las necesidades de, como dice Miguel Ángel, del fenómeno. Principalmente tenemos mucha retractación, que es algo que es esperable porque cuando tú, en el fondo, tú mueves, o sea, estamos hablando a nivel de violencia intrafamiliar, tú mueves el sistema familiar, la familia es el sistema, uno de los sistemas más importantes para las personas. Y en muchos casos la violencia se sustenta en base a la dependencia que existe a nivel familiar. Y muchas mujeres están solas, por ejemplo, con una pareja, no tienen muchas redes ni de amistades ni de familia. Por lo tanto, la protección muchas veces implica también un desmantelar tu sistema de vida. Y a las instituciones les cuesta comprender eso. Cuando las mujeres en riesgo vital son llevadas a las casas de acogida, en las casas de acogida sabemos que es un sistema, una forma de protección bastante radical en el que tú la sacas a ella primero de las casas, no al agresor. No es que el agresor vaya a estar detenido y vamos a proteger a los niños y las mujeres, no. En mujeres con riesgo vital se saca a las mujeres de las casas, se las lleva a casas de acogida que generalmente son fuera de la región de origen de las mujeres, donde se instaura un sistema totalmente externo y muchas veces autoritario también de vida, de relaciones, y hay mujeres que vuelven a sus casas porque necesitan un lugar donde estar. Sí. Ya muchas veces ese es el motivo. Y bueno, hay muchos profesionales que dicen, chuta, pero prefiere estar en su casa y seguir siendo maltratada o estar corriendo un gran riesgo. No, es que no tienen mucha opción. No tienen mucha opción. O sea, como que quedan en el fondo quedan en el aire y pasan de una dependencia intrafamiliar a una dependencia institucional que muchas veces también es maltratante. Las instituciones somos bastante maltratantes. Yo soy parte de la institucionalidad también, no lo niego. Somos lentas, muchas veces, a pesar de que se intenta evitar de muchas maneras, se revictimiza, ¿ya? Sí. Entonces, el tema de la protección yo creo que es otro carril, sí. Y yo creo que en eso nos falta mucho, sí. Muchísimo. Sí, nos falta mucho. También concuerdo contigo con que nos falta mucho con el tema de la protección y como también de la prevención. Y en esto, para ir cerrando, Silvia, me gustaría que nos dejaras como la reflexión desde, en este minuto, ¿qué pide los movimientos feministas? ¿Qué esperan? Ustedes trabajan día a día con las mujeres y con su familia, entonces, ¿qué es lo que esperan que suceda en un corto plazo, espero yo? Bueno, o sea, primero, no creo que sea bueno arrojarme la voz de todo el movimiento feminista porque es muy diverso. Aquí en Temuco tenemos muchísimas organizaciones, pero por lo menos desde mi perspectiva, desde la perspectiva quizás con las compañeras con las cuales nos relacionamos más comúnmente, nosotros yo creo que vamos a intentar seguir corriendo el cerco. Vamos a seguir en la calle,
creo que eso es un camino, pero también vamos a, y lo estamos intentando hacer, vamos a cada vez ir apropiándonos también de formas de defensa comunitaria. O sea, yo creo que también eso es una alternativa. Nosotras nos organizamos no solo por otras, nos organizamos por nosotras nos constituimos como redes de apoyo. Primero para nosotras y después para otras personas. Y yo creo que también esa es la vía, o sea, mientras más nos acomodamos a un estilo de vida aislado, individualista, donde digamos que se le ponen todas las fichas al sistema familiar, al sistema familiar nuclear, claramente que vamos a estar más en riesgo. O sea, las redes comunitarias son súper importantes acá, y yo creo que es un estilo de vida también. Sí, y para nosotras ha sido eso, ha sido nuestra salvación en muchos sentidos. Sí. En lo que conlleva, bueno, todo lo que ha conllevado estos tiempos, ¿no? Tanto desde el año pasado, desde el estallido social, hasta ahora el vivir en pandemia. Sí. Sí, de todas maneras. Este tejido social, esta red social es tan importante para todos y todas. Y para ir cerrando, Miguel, ¿tú qué esperas del sistema judicial también, a lo mejor en un corto periodo de tiempo? ¿Qué esperas de esto? Como una reflexión pequeña. Invocar acá lo que decía la jueza Greenberg, realizar nuestras labores de acuerdo no al clima del día, sino que al clima de los nuevos tiempos. Eso es lo que espero, comprender el fenómeno, comprender que la violencia de la mujer tiene una explicación, comprender a las víctimas, comprender por qué las víctimas denuncian tardíamente. Espero un sistema no prejuiciado, espero un sistema que no se enfoque en cómo debió haber actuado la víctima, sino que se enfoque en el hecho y se enfoque en la actuación del imputado. La verdad que eso es lo que espero, y creo que todos los que trabajamos en el ámbito en el cual yo me desarrollo esperamos lo mismo. Eso va a enriquecer el sistema, va a enriquecer una sociedad, y eso nos va a permitir evolucionar como sociedad, creo yo. De todas maneras, yo creo también lo mismo. Les agradezco, ha sido una conversación interesante, profunda, de conocer, de escucharnos, una conversación muy respetuosa también, con un tema que es bastante complejo. Cuando iniciamos pensando en cómo íbamos a tratar este tema del femicidio, nos costó harto como equipo de comunicaciones poder pensarlo de una manera muy respetuosa y responsable también, porque es un tema complejo para todos, porque es un tema duro, porque es un tema triste para todos nosotros y para todas nosotras. Les agradezco que hayan aceptado también venir a esta invitación, a este programa de DD en línea, y les agradezco también la sinceridad con la que han podido contestar las preguntas, que no todas eran fáciles, algunas eran bastante complejas, así que muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado venir a nuestro último programa de la temporada 2020 de DD en línea. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, Silvia, por tomarse el tiempo de conversar con nosotros y de hablar de temáticas que lamentablemente están ahí presentes. Ojalá tuviéramos menos femicidios, ojalá no tuviéramos ningún femicidio en el año, pero sabemos que es una realidad que está ahí. Y todos y todas somos responsables de detenerlo. Les agradezco la sintonía del día de hoy. Los sigo invitando a que vean nuestras redes sociales, Vive UFRO en Instagram y en Facebook. Le agradezco como siempre al equipo de comunicaciones de DE que hace posible este programa. Y como les comentaba, este es el último programa que tenemos de la temporada. Ya volveremos probablemente en marzo con más de DE en línea. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Un lindo día para todos y todas. Muchas gracias. Chao, Carolina, gracias.